La sociedad humana se ha organizado en función de la energía disponible. En una época se utilizó la madera, después el carbón y últimamente el petróleo. La calidad de esas fuentes de energía determina qué tan rica o pobre es una sociedad. Y para medir la capacidad de las fuentes primarias de energía de crear riqueza, hay una fórmula que se llama tasa de retorno energético. Nos permite comparar una fuente primaria con otra y ver si alguna pudiera sustituir a otra en un momento determinado de la historia o actualmente. En función de esa tasa de retorno energético se ha determinado que el petróleo es la fuente primaria de energía de mayor calidad jamás conocida en la historia humana y que actualmente no tiene sustituto. Es decir, si usted sustituye el petróleo por cualquier otra fuente primaria de energía, comenzaría un proceso progresivo de empobrecimiento de la sociedad. Actualmente, por cada barril invertido por la energía que contiene un barril invertido en extraer petróleo bajo tierra, se pueden obtener 18 barriles, es decir, usted invierte 5.400.000 BTU y obtiene a cambio 97.200.000 BTU. Reinvierte 5.400.000 para la continuidad del proceso y le quedan libres 91.800.000 BTU. Eso es lo que determina cuántos bienes produce la industria, los servicios que presta la sociedad y la capacidad de transporte de mercancías, es decir, qué tan rica es una sociedad. Por lo tanto, hay un hecho concreto que todos los venezolanos tenemos que tener claro. El petróleo no tiene sustituto de igual calidad. Somos la mayor reserva de la única fuente primaria de energía que permite mantener los niveles de vida actuales, y ese es el petróleo. Una vez que tenemos claro que el petróleo no tiene sustituto de igual calidad porque las otras fuentes primarias de energía producen una energía neta, es decir, una diferencia entre la energía y la energía invertida y energía obtenida mucho menor que el petróleo, la pregunta sería, bueno, ¿en cuánto petróleo queda? Bueno, eso se saca en función del petróleo convencional, que es el tradicional, liviano, mediano y pesado, sacado en tierra firme y hasta 500 metros de profundidad en mar. Y es la relación entre cuánto se consume versus cuánto se descubre. Si usted consume más de lo que descubre, están cayendo las reservas. Si descubre más de lo que consume, están aumentando las reservas. Bueno, las reservas de petróleo convencional están cayendo desde 1981. Es decir, desde esa época, desde ese año, desde hace 31 años, el mundo, el planeta, el ser humano consume más petróleo que el que descubre. Y las reservas conocidas están disminuyendo de manera acelerada. Y el diferencial entre las reservas descubiertas y la cantidad de consumo se está ensanchando. Es decir, el déficit de reservas se agranda día a día. Por lo tanto, nosotros somos la mayor reserva de la fuente primaria de energía, la única que permite mantener los niveles de vida actuales, sino que el nivel de reservas de esa fuente primaria de energía en su forma tradicional se está agotando desde hace 31 años. Hay dos puntos que ya tenemos claros. El primero es que el petróleo no tiene sustituto de igual calidad. Si es sustituido por cualquier otra fuente primaria de energía, los niveles de pobreza aumentarían vertiginosamente. El segundo es que el petróleo en su forma tradicional o convencional se consume por sobre lo que se descubre desde 1981. Es decir, desde hace 31 años el nivel de reservas conocidas de petróleo convencional o tradicional está cayendo. El tercer punto que vamos a tocar es cuánto petróleo se está produciendo. Y se produce lo suficiente para cubrir la demanda. Y la demanda del año 2012 se espera que sea de 89 millones de barriles diarios. De esos 89, 75 millones se cubren con petróleo convencional y el resto, los 14, para llegar a los 89, con petróleo no convencional y otros líquidos. Esos 75 millones de barriles diarios de petróleo convencional, su producción está estancada, es decir, se encuentra ubicada en 75 millones desde el año 2006. Producción que se ha repetido en el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
y se espera que se repita en el 2012. Es decir, por más que se invierte en exploración y en nuevas tecnologías, no se logra aumentar el nivel de producción. Se llegó al cenit de producción, la máxima capacidad de producción de petróleo convencional desde el año 2006. El mundo, a partir del año 2004, exige, para que una reserva tenga valor financiero, es decir, para que sea creíble en cantidad y calidad, que sea certificada. Es por eso que de manera independiente y soberana el gobierno bolivariano desde el año 2005-2006 comenzó a certificar sus reservas petroleras. Actualmente se han certificado 297.600 millones de barriles de petróleo en todo el país, esperando llegar a 316.000 millones de barriles. Esto convierte a Venezuela en la mayor reserva de petróleo del planeta Tierra, completamente certificado, es decir, nadie pone en duda calidad y cantidad, y a PDVSA en la empresa más sólida del planeta por su nivel de reservas. Ya sabemos que el petróleo no tiene sustituto de igual calidad y que además las reservas de petróleo convencional o tradicional están cayendo desde 1981 y la producción de este tipo de petróleo está estancada desde el año 2006. Por lo tanto, el objetivo de la geopolítica mundial es el control de las reservas petroleras. El mundo está en un conflicto donde las grandes potencias compiten por las reservas remanentes, es decir, por las reservas que quedan sobre el planeta. Y siendo Venezuela la mayor reserva de petróleo del mundo, es un objetivo de las grandes potencias que luchan por controlar este hidrocarburo líquido que no tiene sustituto de igual calidad. Todas aquellas excusas que se esgrimen contra la revolución bolivariana, como derechos humanos, narcotráfico, terrorismo, esconden excusas para apropiarse de nuestras reservas. Por eso es tan importante estar consciente de que Venezuela es un país acosado y el nivel de presión sobre los venezolanos, sobre el gobierno revolucionario y sobre el presidente Chávez irá aumentando a medida que escaseen las reservas petroleras a nivel mundial, lo que hará que suba el precio y hará a las reservas venezolanas cada vez más codiciadas a nivel estratégico, a nivel monetario. Venezuela se puede decir que es el principal objetivo de las grandes potencias en esa lucha geopolítica mundial por controlar a la fuente primaria de energía que mueve las economías del planeta. Y la generación de conciencia en ese sentido es fundamental para el mantenimiento de la soberanía. Todas las excusas que se esgrimen contra la revolución bolivariana esconden las pretensiones del capital financiero internacional por apropiarse de las reservas petroleras, privatizar la industria petrolera, para lo cual necesitan la eliminación de las misiones sociales. Y la generación de conciencia de los venezolanos es lo que se interpone entre el objetivo de estas grandes potencias y sus capitales financieros y la realidad actual, donde el petróleo a través de PDVSA, que es una empresa 100% del Estado venezolano, está direccionada hacia el bien colectivo, hacia el bien de las grandes mayorías. Todos los golpes de Estado exitosos durante el siglo XX fueron dados por petróleo. A Cipriano Castro en 1908, el mismo año en que las flotas de guerra imperiales cambian de carbón a petróleo, ya se sabía que Venezuela era una de las principales reservas. A Medina Angarita por haber promulgado la ley de hidrocarburos en 1943 y a Rómulo Gallegos por haber dado el ejecútese a la ley del 50-50, la ley de impuestos sobre la renta, que repartía las ganancias 50 para el Estado y 50 para las transnacionales. Y terminamos con el golpe dado al presidente Chávez, el intento de golpe del 11 de abril del año 2002, como castigo por haber promulgado la ley de hidrocarburos, mediante ley habilitante del año 2001, que subió la regalía que se cobraba en la faja petrolífera de Orinoco de 1% a 30%, que más los impuestos de la propia ley llega a 33%.
Esa regalía del 33% es lo que permite hoy en día toda la inversión social, permite las misiones y permite la inversión en un tejido industrial que tanto necesita el país. La nueva regalía es un hecho histórico que permite que los dividendos que genera la industria petrolera, más todo el aparato fiscal del Estado, tenga la suficiente cantidad de recursos para revertir el proceso de empobrecimiento de los años 90, que tuvo su cúspide cuando Venezuela en julio de 1998, teniendo una cuota de producción de 2.880.000 barriles de petróleo, producía 3.350.000, inundando el mercado, lo que dio pie a que el resto de los países de la OPEP hicieran lo mismo, tumbando el barril de petróleo a $7,2. Por lo tanto, durante los años 90, durante los gobiernos Adecos, Copellano y de Primero Justicia, se regaló el petróleo en Venezuela y solo mediante el comienzo del cumplimiento de las cuotas OPEP en 1999 se rescata el valor del barril de petróleo entre 20 y 30 dólares, comenzando una espiral ascendente a partir del año 2004, donde se añade un nuevo ingrediente, que es la escasez de reservas, llevando el precio en el 2008 a $147 los crudos marcadores y el crudo nacional a $128 por barril. La política petrolera del presidente Chávez no solo se queda en el rescate del valor del barril, sino en haber montado toda una serie de alianzas estratégicas con más de 24 países que están representados en más de 30 compañías. Esas compañías pueden participar hasta en un 40% a través de las empresas mixtas. A mayor cantidad de países y mayor cantidad de compañías, se genera un tejido de relaciones que protege a Venezuela de cualquier acción exterior. En un mundo donde van cayendo el nivel de reservas y las presiones geopolíticas irán aumentando, la política venezolana de rescate del valor del barril, de haber detenido por completo la privatización y de haber creado alianzas estratégicas para la seguridad y para el bien de todos los venezolanos, constituye un hecho histórico que permite la continuidad en el tiempo de toda una serie de estrategias que van a hacer que Venezuela preserve, asegure la soberanía de las reservas de petróleo más grandes del mundo para el bien del colectivo en un planeta que está en pleno conflicto por el control de las reservas petroleras. Para nosotros muy importante compartir, discutir toda esta información que estamos llevando, una investigación que venimos haciendo, la evolución de los centros de poder, las tendencias del mundo, poner todo eso claro, ¿ves? Porque todo eso normalmente no se pone claro y es importante que la gente conozca cómo va evolucionando el mundo, cuáles son los cambios que se están dando, porque nosotros estamos en el mundo, ¿no? Y todo lo que hagamos nosotros, todo lo que planifiquemos nosotros en el país para el desarrollo de los venezolanos está totalmente conectado, imbricado a esa dinámica mundial. Por eso hacemos un análisis y vemos las tendencias. Entonces, ¿qué ocurre ahorita en lo político? Los países de corte nacionalistas son los países que en este momento sus economías van subiendo y su desarrollo se va consolidando. Los países de corte neoliberal están en un proceso de debilitamiento de sus economías y de su sociedad. Sus sociedades cada vez están teniendo menos beneficios y eso forma parte de un proceso reflexivo que nosotros tenemos que ver y eso está a la vista. Nosotros vemos el proceso que está pasando en España, vemos el proceso que está pasando en Grecia, vemos el mismo proceso que está pasando en Estados Unidos, que se difunde poco. Yo se lo puedo decir con propiedad. Yo estuve en febrero en Washington y bueno, yo conté más de 30 personas en el distrito, a una cuadra y media del Banco Mundial. Gente durmiendo en la calle en el invierno. Esas son realidades. Esas son cosas que están pasando. El tema es que evidentemente que eso que ocurre no se muestra. Por lo menos nosotros ya sabemos que hay más de 40 millones de personas que están siendo atendidas con beneficencia en alimentación en Estados Unidos. Todas esas cosas tienen que ver porque hay un modelo que no es sostenible. ¿Qué creemos nosotros importante? Que la gente reflexione, que la gente vea estos procesos.
nosotros nos metemos y hemos seguido como estirpe de Bolívar en un proceso nacionalista de crecimiento de nuestro país, no en función de los capitales extranjeros, sino en función de los beneficios de la población venezolana. Esto enmarcado en todos unos procesos de integración latinoamericana, como es el caso de la CELAC, la UNASUR, el ALBA mismo, el Mercosur. Estamos en un proceso de construcción con esos países hermanos e interrelacionándonos muy fuerte con todos los otros países que son ahorita los pilares de la economía del mundo, porque hoy en día China es el pilar de la economía del mundo. China es la que salva al mundo que no entra en una recesión global. La India misma forma parte de eso, Rusia, forman parte de los países que de una manera los llamaron emergentes, ya no son emergentes, son los países líderes del mundo. Esto cuesta entenderlo, comprenderlo de muy corto plazo, pero esa es la realidad. Son los cambios geopolíticos, es la historia, y bueno, la historia no se detiene, la historia se construye día a día con los hechos. Nosotros nos ponemos en la tendencia ascendente del mundo, no en el pasado, como dicen, no. El futuro es lo que estamos haciendo nosotros. El pasado es lo que tiene la oferta que tienen los candidatos de la derecha.